Gracias, señor Puello. Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra la señora Herrero. Gracias, señora presidenta. No vamos a apoyar esta iniciativa. No vamos a apoyar esta iniciativa porque negamos la mayor. Y es más, ustedes en la propia exposición de motivos, porque si no habría algunas cuestiones que podríamos compartir. Además, yo creo que en determinados aspectos de la política territorial, pues, bueno, iba a decir que coincidimos, nosotros estamos en el mismo sitio y ustedes se van acercando, de lo cual yo me alegro mucho, no a nosotros, se acercan al sitio donde nosotros estábamos. Entonces, podríamos coincidir en determinadas cuestiones, pero la propia exposición de motivos yo creo que es, bueno, no sé cómo calificarla, pero de alguna manera yo creo que lo que hace es menospreciar la labor que se ha hecho por parte de otros y la capacidad y la singularidad de Aragón. Sí, porque ustedes, después de una exposición de motivos relativamente extensa, al final ponen un parrafito que ya pues quita las ganas de todo, porque ustedes dicen que muchos municipios, bueno, diversas fuerzas políticas y municipios y comarcas han manifestado su rechazo a esta normativa, lo acepto, y han denunciado que el apartado tercero de la disposición adicional tercera, la enmienda promovida por el Partido Aragonés de dicha ley, que recoge el cómo de su aplicación en Aragón, no consigue blindar los derechos de nuestros municipios y comarcas. Solo funciona como lavado de cara, sin limitar los efectos nocivos de esta norma sobre nuestra realidad y ni mejorar su compatibilidad, que no sé muy bien lo que es esto, que mejore la compatibilidad con nuestro estatuto de autonomía. Entonces, a mí, dígame usted, alguna fuerza política puede ser que, pero ¿de verdad que hay muchos municipios y comarcas que han dicho esto? ¿Que se han posicionado así sobre la disposición adicional tercera? Dígame cuáles. Muchos. Dígame cuáles. Muchos han dicho que es un lavado de cara y que no limita los efectos nocivos de esta ley. No me lo creo, que no es verdad. Y yo pregunto a sus señorías, por ponerles en antecedentes, en esta ley de racionalización que hubo varios borradores, de borrador a borrador, la verdad es que las cosas fueron mejorando y el que no lo reconozca es que no se leyó en profundidad todos los borradores, pero como nosotros sí lo hicimos, lo podemos decir. Nosotros pasamos de estar en contra a luego, después, bueno, pues en algunas cosas seguíamos en contra, en otras no tanto, pero al final todo derivó en que a través de una comisión bilateral se pactó que se reconociese en esa ley el régimen especial de Aragón. Y eso llevó a que en el Senado se presentó una enmienda promovida por el Grupo Aragonés, que es la disposición adicional tercera, que reconoce nuestro régimen especial de organización institucional previsto en nuestro estatuto y que, por tanto, dice que la aplicación de esta ley en Aragón se hará teniendo en cuenta ese régimen especial. Ergo, aquí nosotros diremos cómo se reparten las competencias. Y queremos ser nosotros y que no sea nadie. Y se reconoce esa singularidad. Y yo les pregunto a ustedes, señorías, si este debate tuviese lugar en otra comunidad autónoma, véase Cataluña, por estar cerca y porque yo creo que tienen una identidad colectiva que ya quisiera yo para nosotros, ¿ustedes creen que alguien, algún grupo parlamentario en ese Parlamento, estaría menospreciando una disposición adicional de una ley estatal en la que se reconoce la especialidad de esa comunidad autónoma para autorregularse, para autolegislarse y para decidir qué competencias tiene que prestar cada entidad local? ¿Alguien se lo cuestionaría? No me lo puedo ni imaginar. Pero nosotros ahí están los aragoneses, que tenemos muchas cosas buenas, muchas más buenas que malas, pero alguna que a veces se nos escapa ahí un poco. Y entonces, oye, dudo con ese que es de aquí. Entonces, como esto lo promovió el PAR, oiga, que no. Que nos olvidemos, si quieren no les vuelvo a repetir nunca jamás que la presentó y que la promovió el Partido Aragonés. Es de todos, da igual, está en la ley básica. Y quiero recordar, que lo he dicho alguna vez más, pero para que lo sepan, que les gusta oírlo, que Marcelino Iglesias entonces era el portavoz en el Senado del Grupo Socialista y con todo lo en contra que estuvieron de esta ley, en la votación de esta enmienda no estuvieron en contra, porque sabían. Y eso se lo agradecemos enormemente al señor Iglesias por su aportación, que fue fundamental para eso. Sabían
que nos blindaba a Aragón en muchas de las cuestiones de esta ley. Y nosotros, en vez de todos los aragoneses, todos los grupos parlamentarios, cerrar filas, ya serán otros los que vengan desde fuera a ponernos pegas, ya serán otros los que vengan a cuestionarlo, ya serán otros los que nos digan, ¿dónde vais para interpretar esto así? No, que no era hasta aquí, que era solo hasta allá. No, nosotros mismos, piedras contra nuestro tejado, y entonces quitamos valor a esa disposición adicional tercera en su punto 3 y cuestionamos la capacidad que tenemos. Yo, señorías, en este camino no nos encontrarán. Y de verdad, yo les invito a la reflexión porque creo que podemos discrepar en muchas cosas, podemos tener puntos de vista distintos y sobre algunos pormenores de los puntos pues podríamos en algunos coincidir y en otros no, pero desde luego, como he dicho al principio, negamos la mayor porque no pueden menospreciar la capacidad que tenemos. Lo que tenemos que hacer es aprovecharla, porque desde que se aprobó la ley hasta ahora, la realidad es que no tenemos en Aragón la ley de reparto de competencias entre las entidades locales y eso es responsabilidad nuestra.